Así que agradecemos a Dios por la oportunidad que tenemos siempre de reunirnos alrededor de la palabra de Dios. We thank God for the gift that it is to be able to gather around the Word of God. Y hemos en este verano, en este último mes del verano, casi ya vamos vamos a empezar, o ya hemos empezado, esta serie acerca de Ruth, del libro de Ruth. So we started the series on the book of Ruth last week. El Dios que redime. And the big thesis statement for the book being the God who redeems. El libro de Ruth nos enseña acerca de este Dios que redime. The book of Ruth reminds us and teaches us about this God who redeems us. Y lo más cautivante de la historia de Ruth The most captivating parts about the book of Ruth es que Dios redime en lo cotidiano, en el cada día. is that God redeems in the daily life, in the daily grind. Porque a veces pensamos el redimir, el transformar, Because sometimes when we think of transformation and redemption, tiene que ser algo espectacular. it has to be like a butterfly moment, like a really intense moment. Tiene que ser, yo antes era así y ahora soy así. You have to be able to tell the story, I once used to be this way, but now I get to be this way. O esto me pasó, pero mírenme ahora. Or this happened, but look at me now. Siempre por lo general contamos la redención, Usually we talk about redemption or transformation moments, el redimir, ¿sí? the redeeming El moments, restablecer the reestablishing moments de uno mismo y su relación con Dios of our own stories and our relationship with God. en las victorias, But we only tell the good parts and the victorious parts. ¿sí? Y a veces pensamos que así es la única manera de contar acerca de la redención. And so sometimes we fall in the trap to think that's the only way to tell redemption O stories. sea que no puedo decir nada acerca de lo que Dios ha dicho si es que he perdido algo. So we tend to not tell the stories of when God said something and we lost something. O si hemos o si se ha abandonado algo, si se ha frustrado algo. Or- Decimos, no, ahí no estuvo Dios presente. Or you had to abandon something or walk away from something that you deeply loved. And you went, no, I'm not going to talk about that story because surely God was not there. Pero Ruth nos dice, no es así. Ruth reminds us that that's not true. Y Ruth, como decíamos la semana pasada, está colocado en nuestra Biblia. And as we said last week, the book of Ruth is located in our scriptures, Justo entre Jueces y Primera y Segunda de Samuel. right snuggled in between, nudging between Judges and 1st and 2nd Y Samuel. eso creo que nos comunica mucho, que a propósito, al organizar la Biblia, Ruth está entre Jueces y Primera y Segunda de Samuel. And the organization of how the Bible ended up being is important. So it's important for us to note where the book is actually located in the Bible and what that gives us context for. Porque acuérdense, Ruth está en medio de Jueces donde hay anarquía y caos. So in the book of Judges, we have an era of anarchy, and there are judges but there is no judgment Donde todos hacen lo que quieren. because everybody just does what they want. Y por el otro lado, la Primera y Segunda de Samuel, donde ya hay una monarquía, se cuenta acerca del liderazgo de un rey. But in 1st and 2nd Samuel, we have the story of monarchy, and there's kings. Y que supuestamente al tener un rey, un líder, hay más orden, pero en realidad lo que hay es más centralización del poder. And so we would assume, oh, there's a monarchy, there's a leader, there must be more justice. No, what happens is that there's just a centralization of power. Y en vez de impartir justicia, de haber vida plena, solamente David, Saúl, Salomón y sus familias son los que de alguna manera son los que más se benefician. So instead of having justice for all, it is only the men in power and with money that get access to justice. Entonces, entre anarquía y monarquía, And so Ruth is between anarchy and monarchy, entre caos between chaos y el favorecimiento del poder a algunos pocos. and looking at power as something to be centralized and only used by a few. Ruth está en medio de eso. And Ruth is right in the middle of these two books. Y por eso vamos a leer el capítulo 1. So that's de where we're Ruth. going to read the first chapter in the book of Ruth. Veamos el versículo 1. We're starting with verse 1. Vamos a empezar desde el 1 para que recuerden y después entramos al 6, ¿ok? So we're going to read verses 1 through 6 so that we kind of remember where the story is at, and then we're going to pick up on verse 6. En el and on. tiempo en que los caudillos o los jueces gobernaban el país, hubo allí una época de hambre. Entonces un hombre de Belén de Judá emigró a la tierra de Moab junto con su esposa y sus 2 hijos. Verse 2. El hombre se llamaba Elimelech, su esposa se llamaba
Naomi, y sus 2 hijos, Maglón y Quilión, todos ellos efrateos de Belén de Judea. Cuando llegaron a la tierra de Moab, se quedaron a vivir allí. Verse 3. Pero murió Elimelech, esposo de Noemí, y ella se quedó sola con sus 2 hijos. Verse 4. Entonces se casaron con mujeres moabitas, la una llamada Orfa y la otra Ruth. Después de haber vivido unos 10 años, ahí murieron también Maglón y Quilión, y Noemí se quedó viuda y sin hijos. Verse 6. Ahora sí viene el versículo 6. So now it'll be on the screen. Noemí regresó de la tierra de Moab con sus 2 nueras, porque allí se enteró de que el Señor había acudido en ayuda de su pueblo al proveerle de alimento. Salió pues con sus 2 nueras del lugar donde había vivido y juntas emprendieron el camino que las llevaría hasta la tierra de Judá. Verse 8. Entonces Noemí les dijo a sus 2 nueras: miren, vuelvan cada una a la casa de su madre, que el Señor las trate a ustedes con el mismo amor y lealtad que ustedes han mostrado con los que murieron y conmigo. Verse 9. Que el Señor les conceda hallar seguridad en un nuevo hogar, al lado de un nuevo esposo. Luego las besó, pero ellas, fíjense esta palabra, deshechas en llanto, despedazadas en llanto, alzaron la voz y exclamaron: no, nosotras volveremos contigo a tu pueblo. Verse 11. Vuelvan a su casa, hijas mías, insistió Noemí. ¿Para qué se van a ir conmigo? ¿Acaso voy a tener más hijos que pudieran casarse con ustedes? Verse 12. Vuelvan a su casa, hijas mías. Váyanse, yo soy demasiado vieja para volver a casarme. Aún si abrigara esa esperanza y esta misma noche me casara y llegara a tener hijos, Verse 13. ¿los esperarán ustedes hasta que crecieran? ¿Y por ello se quedarán sin casarse? No, hijas mías. No, hijas mías, mi amargura es mayor que la de ustedes. La mano del Señor se ha levantado contra mí. Verse 14. Una vez más alzaron la voz, deshechas en llanto. Luego Orfa se despidió de su suegra con un beso, pero Ruth se aferró a ella. Verse 15. Mira, dijo Noemí, tu cuñada se vuelve a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete con ella. 16. Pero Ruth respondió: no insistas en que te abandone o en que me separe de ti, porque iré a donde tú vayas y viviré donde tú vives. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Verse 17. Moriré donde tú mueras y allí seré sepultada. Que me castigue el Señor con toda severidad si me separa de ti algo que no sea la muerte. Verse 18. Al ver Noemí que Ruth estaba tan decidida a acompañarla, no le insistió más. Entonces las 2 mujeres siguieron caminando hasta llegar a Belén. Apenas llegaron, hubo gran conmoción en todo el pueblo a causa de ellas. ¿No es esta Noemí?, se preguntaron. Verse 20. Ya no me llamen Noemí, repuso ella, llámenme Mara, porque el Todopoderoso ha colmado mi vida de amargura. Verse 21. Me fui con las manos llenas, pero el Señor me ha hecho volver sin nada. ¿Por qué me llaman Noemí si me ha afligido el Señor? Si me ha hecho desdicha del Todopoderoso. Verse 22. Así como Noemí volvió de la tierra de Moab acompañada por su nuera, Ruth la moabita. Cuando llegaron a Belén, comenzaba la cosecha de cebada. Amén. Cuando vemos esta historia, When we read this story, cuando vemos a esta familia, when we read about what happened to this family, vemos que hay todo un contexto
we see that there's this whole context, familiar, a familial background, lleno de pérdidas. full of stories of loss. Se dieron cuenta que perdió mucho Noemí. As you could tell, Naomi lost a lot. Y es muy fácil poder identificarse And it's so easy to be able to identify con esta familia. with this family. Porque si somos sinceros, Because if we're honest, como personas, como comunidades, como iglesia, as people, as communities, as churchgoers, nosotros somos una colección, we are a collection. somos un juntado, un rejuntado We are a putting together de personas que hemos perdido. of stories of the things and people that we have lost, ¿Es cierto? right? Porque si somos sinceros, hemos perdido mucho más de lo que hemos ganado. Because if we're honest, we've probably lost more than what we have gained. Si hacemos las matemáticas If we were to do an Excel sheet and do all the math, desde nuestra perspectiva, from our perspective, podemos ver que siempre terminamos en rojo. we can oftentimes just end up in the red. Porque ya sea que hemos perdido personas queridas, We've either lost loved ones, hemos perdido trabajo, we have lost jobs, hemos perdido tierra, we have lost land, hemos perdido finanzas. we have lost financially. La lista es larga de las pérdidas que acumulamos. The list could be quite exhaustive of the things that we've had to leave and let go of. Algunos de nosotros hemos aún perdido la conexión con nuestro país, con nuestra cultura, no hemos regresado en mucho tiempo. Hay una serie de pérdidas que pueden hacerse muchísimos más grandes si Some of- todos contáramos nuestras pérdidas. Some of us have lost the connection to our land, our story, our culture. And so when we do an inventory, there's plenty of loss that we have collectively. Y ni que se diga de los sueños que hemos perdido. And we don't even have to mention dreams and hopes that have gone away, that O de las we've ideas lost. de que todos tenemos, de que cuando yo tenga tanta edad voy a ser de esta manera. Or the dreams that we said of, well, when I am this age, I'm going to have accomplished all these things. Pero Ruth, gracias sean dadas a Ruth y a Noemí, And so we are so thankful that the story of Naomi and Ruth is in our scriptures. porque de alguna manera Because in some ways, nos dicen que no estamos solos. it o solas. normalizes it and tells us you're not alone in this series of loss. Y si ustedes dicen, no, la verdad yo he ganado más que he perdido, And if you're one of those people that say, no, I have gained way more than what I've lost, caminemos con Noemí y con Ruth. the invitation is still to walk with Naomi and Ruth in their story. Porque una de las frases que leemos rápidamente, pero que es sumamente importante, Because one of the phrases that we read over very quickly, but is a hinge point es el versículo 5. in the story is verse 5. Dice, murieron también Maglón y Quilión, Both Mahlon and Chilion also died. los hijos de Noemí. Ya había muerto Elimelech, su esposo. So Naomi's husband, Elimelech, had died. Y dice, se quedó viuda y sin hijos. And it says, and Naomi was left without her 2 sons and without a husband. Noemí Naomi se queda viuda was a widow y sin hijos. and has no children. Otra vez, lo leemos rápidamente. We read that so fast. Pero aquí encontramos la primera pérdida But here we find the first layer of loss de esta familia. of this family. Ahora, tenemos que recordar que en el contexto en que se escribe Ruth, We have to remember that in the historical context that this story was written in, el rol del hombre y el patriarcado es lo que rige el contexto. the man's role in the patriarchy is the one that guides the woman's Entonces, experience. si el esposo muere, So if the husband dies, Noemí estaba bien porque todavía habían hijos. Naomi was okay because she had 2 sons. Acuérdense de la ley, honra a tu padre y a tu madre. Remember, we saw the law, honor your mother and your father. Entonces la iban a tomar y los hijos y sus esposas en comunidad iban a cuidar de Noemí. So the cultural expectation was that the 2 sons and their wives would come and bring Naomi and take care of her in community. Porque tal vez la primera pérdida se la podía lidiar Noemí con su familia. The first loss, there was a network of community that could absorb Naomi and care for her. Pero cuando mueren los hijos, But when we hear that she also loses her sons, entonces comienza a haber una vulnerabilidad extrema. Naomi is experiencing a deep vulnerability of Porque her livelihood. Ya no hay hijos que la puedan cuidar. There are no sons who can take care of her anymore. Y como tal vez buena familia, tal vez ella dice, mis nueras no van a querer nada conmigo. And like
any stereotypical relationship, she may have said, you know, of course, my daughters-in-law will not want to take care of me after all this. Y eso es lo que vemos en la historia, ¿sí? And that's what we see in the story. That's their Váyanse, assumption. cásense, She says, go and no se marry queden somebody conmigo, else. Don't empiecen stay. nueva vida. Start a new life. Yo ya estoy vieja, I'm way too old. que es otra parte de la vulnerabilidad. Which is another layer of her vulnerability. Porque Noemí es triplemente marginalizada. So Naomi is experiencing a marginalization of 3 different layers. Porque en su primera pérdida Her first loss es la pérdida de familia. is the loss of family. Y cuando se pierde And familia, when we lose family, se pierde seguridad. you lose security. Y al ella ser viuda, And the fact that she was a widow, entonces ella comienza a ser parte de esa comunidad que el pueblo de Israel conocía como la comunidad del inmigrante, del huérfano y de la viuda. she starts to operate within this marginalized experience that for the people of Israel, it was the widows, the orphaned, and the immigrant. Pero no solamente es parte ya de esa comunidad vulnerable, And so she's not only a part of this very vulnerable que population Dios ve y que Dios provee para ellos, that God says, that God sees and will provide for, pero también mueren los hijos, but she's also left with no children. She loses her children. lo cual de alguna u otra manera, otra vez en un contexto patriarcal, pierde su propósito de herencia. In this patriarchal society, what this means is she lost her identity and her inheritance. By losing her son, she loses the purpose of her identity. Y entonces es una crisis muy grande. And so you can imagine the crisis that Naomi is sitting with. Ahora es dependiente de que otros le den espacio en la ley para proveer para ellos. She's now dependent on somebody else to allow her to be taken care of. Pero tampoco no tiene familia, But she also doesn't have family. no va a tener descendencia. She won't have descendants. Y para remate en todo esto, And so then the nail in the coffin, really, es que también ya es anciana. is that she's also old. Edad, Age, estatus social status, y propósito. and purpose of identity. Pierde todo eso She loses all of that in one en un swift periodo move. de 10 años. In a period of 10 years. Todo lo que ella pensaba que iba a ser su vida All that she ever hoped and dreamed her life would es ever be completamente destrozada. is completely destroyed. Pierde esposo, pierde hijos, She loses husband, pierde propósito. children, purpose, Y todavía para remate, and on top of that, es mujer, she's a woman, anciana. old woman. We love you, but in this society, it just... Entonces, esto implicaba It's not good. esterilidad. Which meant she was sterile. Y por eso le dice, aún si me caso hoy y tengo hijos, ni siquiera va a tomar todavía muchos años para que tú puedas, Ruth y Orfa, tener más descendencia. No hay propósito. And so even there's a point that she says, listen, even if I were to find a husband today and have a child in 9 months, you're not going to wait for that child to grow up and for them to be your husband. Hay una pérdida profunda. There's a deep, En Noemí. deep loss that Naomi is experiencing. Y Ruth también de alguna manera la está viviendo. And Ruth as well, she is accompanying her in this loss. Pero Ruth, lo interesante es que Ruth no dice nada, simplemente acompaña. What we see is that Ruth doesn't say much. Ruth just Y continúa accompanies con Noemí. and is just constantly accompanying Naomi. Y Noemí dice, regresen, vuelvan. And Naomi over and over says, return home, Váyanse. leave, go. Yo sé que ustedes quieren ir de donde ustedes vinieron. She says, I know you want to return from the place that you came from. Porque muchas veces en medio de la pérdida Because a lot of times in the midst of our loss, es mucho más fácil decir, no salió esto, voy a regresar a lo que yo ya sé. it's saying, I'm not going to face this. I'm just going to go back to what I know how to do. Pero es interesante But what's interesting si comenzamos a hablar un poquito más acerca de nuestra realidad y nuestras relaciones. is that when we talk about our reality and the kind of relationships that we're living with, La psicología también nos ha ayudado a identificar thanks be to God for psychological studies, and psychology has allowed us to identify de que también nosotros todos cargamos con
asunciones destrozadas. Es decir, nosotros todos creemos ciertas cosas, asumimos ciertas cosas del mundo. And because of psychology, we know that we all walk around with false assumptions. We all fill in the gaps of what's happening in the world with false Y realities. quiero agradecerle a Andrea, mi esposa, Shout out por este pedazo de información. to Drea's brilliant mind and hard work in psychology for this Porque- nugget of wisdom. Porque en la psicología se dice que todos cargamos asunciones destrozadas o presuposiciones destrozadas, shattered assumptions. So in psychology, we know that we all carry shattered or false Es assumptions. decir, desde muy temprana edad, So from a very, very young age, desde muy pequeños, since we are really tiny nuggets, todos comenzamos a creer y asumir we all start to believe and to assume de que el mundo es bueno, that the world is beautiful and it is good, de que el mundo tiene un propósito that the world has a purpose to it, y de que yo valgo algo. and that I am worth something. ¿El mundo es bueno? The world is good, ¿Hay un propósito en el mundo? there's a purpose in the world, Y yo valgo algo. and I'm worth something. El problema The problem, es que esas tres presuposiciones, that these three assumptions, assumptions están siendo siempre testeadas, siempre están siendo empujadas y siempre están siendo probadas. are always being pushed and tempted and attacked against. Y eso también lo vemos desde una primaria instancia, como niños, como niñas. And so we also see that in our little ones, in our girls and our boys. Así que desde muy bebé, si uno ve a la mamá, uno dice, el mundo es bueno. So as a little child, as a baby, and one looks at one's mom and they go, the world is good, the world is safe. Pero cuando la mamá la vemos de una manera que uno no está acostumbrado, uno dice, ¿qué está pasando? And so when we see our mother, and our mother may be displaying different kind of emotions that we're not used to, Y cómo nos apegamos a nuestros padres. and so the process by which we attach and our parents attune to us También puede causar un destrozo de estas presuposiciones. could begin to shatter these assumptions that we have about the world. Y así seguimos en la vida. And so that is how we then learn to operate in the Y world. acuérdese la primera vez que usted perdió un ser querido. So remember the very first time that you lost a loved one. Uno dice, tengo propósito, el mundo es bueno, valgo algo. Un momentito, ¿por qué murió una persona buena? See, the world is good, and I have a purpose in the world. And then you meet this loss and you start to question, why did this person have to die? Y eso es lo que encuentra Noemí también, si podemos leer un poquito desde la psicología moderna al texto bíblico. And so using modern psychology to kind of read this ancient text, we could sort of assume that Naomi was in a similar state. Ella creía que el mundo era bueno, estoy casada, tengo una familia, tengo hijos, She tengo nueras believed the world to be good. I'm married, Tengo I un have children, propósito. I have a purpose, y valgo algo. I am worth something in this structure. Pero la muerte, But the realities of la death, desconexión de la familia, the disconnection in la family, pérdida de familia, the loss of family, dice, ¿vale realmente la pena vivir? you start questioning, is it life really worth living? Y esta pérdida es tan profunda. And this loss is so deep. Esta pérdida de identidad es tan profunda. This loss of identity is so deep. Esta pérdida es tan profunda This loss goes so deep que aún quiere cambiarse el nombre. that she actually wants to change her name. Y dice, ya no me llamen Noemí. And she said, don't call me Naomi anymore. Ya no me It's not my llamen name. llena de gracia. And what Naomi means full of grace, she says, don't call me that anymore. Ya no me llamen la favorecida de Dios. Don't call me God's favored one. Llámenme Mara, Call me Mara, la llena de amargura. which means full of bitterness. Llena de amargura. Full of it. Los nombres son importantes en la Biblia. Names in our scriptures are very important. Y lo que es tan importante en todos los nombres aún de este primer capítulo And what's important about the names, even the ones given in this first chapter, es que esta pérdida de identidad is that this loss of identity tiene mucho que ver con lo que está pasando en su contexto has a también. lot to do with what's happening in their context. Porque el nombre Belén Because the name Bethlehem significa casa de pan, means the home where bread abounds. pero es justamente de la casa de pan donde tienen que salir porque no hay pan. But it is precisely from Bethlehem that they have to flee from because there's a famine. No hay pan.
There's no bread porque es el tiempo de los jueces. because it's a time of Y judges. cada quien compite y hace lo que quiere para que asegure su pan y no el pan para todos. And there's just constant competition and constant anarchy, and people are not, the goods are not separated equally to Y everybody. cuando falta el pan, And when bread is gone, hay ansiedad y preocupación. then anxiety builds up and people get worried about their livelihood. Y aún para el mismo pueblo de Israel dice, no nos importa quién es nuestro Dios, no importa cuál es nuestra identidad, And so necesitamos pan. even for the people of Israel, they say, you know what, God and this identity thing, we're hungry, we're getting out. Y Noemí y su familia tienen que salir So Naomi and her family all have to flee en búsqueda de pan. in search of bread from the house where the bread is supposed to Pero abound. dice el versículo 6 que escucharon que la mano de Dios había proveído alimentación otra vez a la casa de pan. But in verse 6 it says that they heard that God had provided Dice, bread for the house porque for the allí bread se again. enteró de que el Señor había acudido en ayuda de su pueblo al proveerle de alimento. So they hear that God had come to the aid of God's people by providing food for them. Y es ahí entonces donde el nombre vale mucho otra vez. And so that's where her name carries that weight Regresan again. otra vez They a Belén return buscando to pan, Bethlehem again, looking for bread. pero todavía ella está amarga, todavía tiene amargura, Oh, but she's still bitter. She carries that with her porque la pérdida es muy grande. because the loss has been so deep. Porque puede ser que haya alimento, Because sure, there may be bread back, pero todavía falta familia but there's an emptiness of family. y falta esa conexión, esa provisión de una comunidad. There's the emptiness of the provisions that community offers. Y por eso es que Ruth es tan importante en esta historia también. That's why Ruth is so important in this story as well. Porque en el versículo 16, Because in verse 16, Ruth es básicamente la voz de Dios para Noemí. Ruth is basically the voice of God to Naomi. Dice, no insistas en que te abandone o en que me separe de ti, She says, don't urge me to leave you or to turn back from you. porque iré a donde tú vayas Because where you go, I will go. y viviré donde tú vivas. And where you stay, I will stay. Tu pueblo será mi pueblo Your people will be my people. y tu Dios será mi Dios. And your God will be my God. Moriré donde tú mueras Where you die, I will y die. allí seré sepultada. And there I will be buried. Que me castigue el Señor con toda severidad si me separa de ti algo que no sea la muerte. May the Lord deal with me, be ever so severely, if nothing but death separates you and me. Porque en medio de esta gran categoría de la pérdida de identidad, Because this Para Noemí. big category of the loss of identity for Naomi, Ruth le recuerda, Ruth reminds Naomi, nuestro Dios, our God, el Dios que tú sirves, the God that you serve, el que tú me has enseñado, the one that you've el taught que me tú me has about, modelado, the one you've modeled el que for tu me, familia ha vivido, the one that your family has lived with, el que muchas generaciones antes que ustedes han vivido y The han one- servido. that many generations have served and been faithful to. Ese Dios That God, todavía vale la pena confiar en ese Dios. it is still worth to trust in that God. Y ese Dios todavía quiere darnos identidad. le And that recuerda a God Ruth. is wanting to give us identity. Y en medio de todas las presuposiciones destrozadas And de in Noemí, the midst of shattered assumptions that Naomi has, de que, bueno, ya el mundo no es bueno, of the world is no longer ya no good. tengo propósito, I no longer have a purpose. ya no valgo nada. I am not worth much anymore. La fidelidad y misericordia de Dios God's mercy and faithfulness por medio de Ruth through Ruth le recuerda a Noemí, reminds Naomi, nuestro Dios sigue siendo bueno. our God continues to be good. Nuestro Dios sigue dándonos propósito. Our God continues to give us purpose. Y nuestro Dios And our God dice que todavía valemos. says, you are still worth something. Y Ruth dice que se aferró a Noemí And the book of Ruth says that Ruth clinged onto Naomi. para poder recordarle. And she said, I want you to remember. Es como cuando uno tiene ese abrazo y comienza a susurrarle palabras a una persona que está destrozada. It's like when you cling on and you embrace a friend who is in pain and you start whispering into their ear. Que dice, está despedazada en llanto. Because she says she wept. She Es was como just cuando undone. nosotros nos acercamos y la persona que está quebrantada llorando y uno dice, estoy aquí. So it's like embracing a dear one who is in deep lament and you just embrace and go, I'm here. No te voy a dejar. I'm not going to let you go. Te amo. I love you. Estoy orgulloso de ti. I'm so proud of you.
Ustedes saben de esos momentos cuando alguien ha hecho eso por You know the ustedes. moments that those people we love have done that for us? No fue nada espectacular. It was nothing Las spectacular. cámaras de Telemundo no llegaron. Fox News didn't show up. Nadie llegó a documentar ese momento. No one documented with their iPhone. Pero creo firmemente Oh, but we so firmly believe que Ruth that Ruth es esa presencia silenciosa de is Dios that silent and quiet presence of God para Noemí. for Naomi in that very moment. Porque Dios aparentemente está silencioso Because apparently, en este through capítulo. all of this chapter, God does not say one thing. Pero la presencia de Ruth But what we know is that Ruth was there. comienza a poder ayudar a Noemí a decir, And Ruth begins to help Naomi to say, no todo está perdido. not all is lost. Sigue amarga. You could be bitter, of course. Ha pasado de estar de dulce a amarga. She just went from being sweet and full of mercy to just bitter and lament. Pero la presencia de Dios sigue ahí. What was constant is that God's presence was there the entire time. Porque hermanos, hermanas, Because my sisters and my brothers, comunidad de la fuente, as a La Fuente community, muchos de nosotros, nuestras presuposiciones de cómo tiene que ser el mundo, many of us have shattered assumptions as how the world ought to be. muchos de nosotros descubrimos tal vez a temprana edad o a más tarde edad de que no todo el mundo es bueno. Whether we learn this from a young age or when we're older, we get to the conclusion that not all people are good. No todos desean nuestro bien. Not everyone desires our best. Y inmediatamente entonces asumimos el yo no confío en nadie. And so we quickly jump to, I don't trust anybody. Muchos de nosotros, tal vez por diferentes situaciones, hemos dicho ya mi propósito no existe, no tengo ningún otro propósito. For many of us, because of different situations, we have gotten to the conclusion that we don't really have a purpose anymore. Algunos por salud decimos yo ya no tengo más que contribuir. For some of us, because of health concerns, we say, there's nothing else I can contribute. Algunos por edad dicen yo ya no soy viejo, yo ya no tengo nada más para dar. Some of us that are older say, I gave all I could, I'm done, I'm tapped out. Pero en medio de la pérdida de estatus, edad y privilegio y todo lo demás, The reminder this morning is in the midst of loss of identity, purpose, socioeconomic status, o de habilidades, or different labels of ability, of age, of gender. Ruth nos quiere recordar Ruth wants to remind us, que nos podemos recordar los unos a los otros and that we can remind one another as well, de que tu Dios será mi Dios, that your God is going to be my God. tu pueblo será mi pueblo. Your people are A going to be donde my tú vayas, people. ahí vamos a ir. Where you go, we'll follow. Cuando tengas que llorar, lloraremos juntos. When you need to cry, we're going to cry with you. Y si estás amargada, si estás amargado, yo voy a sostener eso contigo. And if you're bitter, I'm going to hold that bitterness with you. No te voy a ahuyentar. I won't push you away. No te daré versículos bíblicos solo para hacerte sentir mejor. I won't give you just quotes from the Bible to make you feel better about everything. O no simplemente voy a decir voy a orar por ti. I'm not just going to say, I will pray for you. Es muchas veces mejor estar callados Sometimes it is just better to be silent, y acompañar a personas en su amargura. but accompany those we love in their bitterness. Porque las pérdidas son grandes Because the loss is large and deep, y no las podemos minimizar. and we can never minimize the loss. Así que La Fuente Ministries, como conjunto, como reconjunto de personas que hemos perdido, So as a mix and a conglomerate of people who have experienced so much loss, if we start to tell all the stories, como personas que tal vez hemos perdido más de lo que hemos ganado, as people who may have often lost more than they gained, tal vez para algunos de nosotros que hemos perdido hasta nuestra mismísima identidad, for some of us who have even gotten to places of losing our identity of who are we, por sueños frustrados, by frustrated dreams, por personas que han muerto, people who have passed, por matrimonios que no funcionaron, marriages that didn't work out, por nuestros cuerpos que ya no funcionan, for the ways our bodies no longer function in the way that we're used to, por relaciones inestables, for unstable por las pérdidas relationships, que una bancarrota haya significado, for the loss that going into bankruptcy may have meant o for aún you, por los sueños de no haber podido ir a la universidad que uno quería.
Or even the dreams of not going to the college you wanted o no to. tener el trabajo que uno quería, Or not having that job you've always wanted. o aún en medio de la pérdida Even in the midst of loss de nuestro propio ser. of our very own being, of where we belong. Nos sentimos vacíos, We can often feel empty. como Noemí dice. As Naomi also said, Me fui de Belén llena, I left Bethlehem full pero he regresado vacía. and I've come back empty. Y por eso estoy amarga. That's why I'm so bitter. Quiero recordarles, hermanos, hermanas, Today our reminder is que el capítulo 1 de Ruth that the first chapter in the book of Ruth termina de la siguiente manera. ends in this way. Cuando llegaron a Belén, el versículo 22, So verse 22, so Naomi returned from Moab, y cuando llegaron, accompanied by Ruth the Moabite Sí, and con her su- daughter-in-law. acompañada por su nuera Ruth la Moabita, cuando llegaron a Belén, Arriving in Bethlehem, comenzaba la cosecha de cebada. as the barley harvest was beginning. Como no somos agricultores Because we are not an y no agricultural vivimos en people, el campo ahorita, and we are not people that live in fields. esto dice, qué lindo, que ya You viene go, la cosecha de oh, cebada. cute, Pero harvest, awesome. para un contexto agricultor, But for an agricultural-based context of economy, cuando la cosecha de cebada está empezando, when the barley harvest begins, quiere decir que hay una oportunidad it means there's a new opportunity para que algo nuevo sea cosechado, so that something new could grow and para be que harvested. una nueva esperanza resalte, So a new hope can be birthed. para que la economía de la gracia de Dios So that the economy of God's grace aplaque can settle toda la economía de escasez. any lie that says that there's scarcity and there's not enough for everybody. Cuando una nueva cosecha se avecina, When a new harvest empieza, arrives or begins, es que Dios quiere volver a restaurar it's a reminder that God wants to restore us, cómo vemos el bien, wants to restore how we define good, cómo tenemos propósito, wants to redefine what our purpose y is, quiere recordarnos cuánto valemos. and wants to remind us how worth we are. Nuestro contexto siempre va a batallar contra eso. In our context, we're always going to be in that tension. El consumerismo siempre nos va a decir, siempre te va a faltar más. Consumerism will tell us you will always need something else, something more. Nuestro color de piel va a poder ser aceptado y rechazado en ciertos Our contextos. skin color will sometimes be accepted and sometimes be rejected, depending on what it is. Nuestro género va a ser aceptado o rechazado en ciertos contextos. Our gender will either be accepted and celebrated or Nuestra rejected. edad va a ser aceptada o rechazada en ciertos contextos. Our age context, our demographic of generation will either be accepted or rejected. Nuestro estatus, si estamos solteros, viudos, divorciados, etcétera, va a ser aceptado o rechazado. Our marital status of single, married, divorced, or complicated will either be accepted or rejected. There's Así a es. lot under the sun, you know. Yes, You never know. everything. So much. Pero en medio de todo eso, But in the midst of all those complexities of acceptance and rejection, Ruth nos recuerda, Ruth reminds us this morning, la cosecha the de harvest. cebada está empezando. Hey people, the barley harvest is starting all over again. Lo cual dice que la presencia silenciosa de Dios Which means that quiet, tender presence of God quiere hacer algo wants to do something new, para recordarle to remind us que en medio de todas esas categorías, that in the midst of all of these categories, la fidelidad de Dios, God's faithfulness, el gesed de Dios, God's hesed, la acción, el amor en acción de Dios, the love of God in action, el compromiso de Dios a su the pacto, commitment of God to the covenant given la to us, fidelidad de Dios God's faithfulness para su pueblo, for God's people, which is para us, cada uno de nosotros, for each of us. todavía no ha terminado. Still not done. Amén. That's so good. ¿Qué ha perdido I'm glad usted, it's not done hermanos? ¿Qué pérdida usted carga hoy? Because what loss do you carry with you this morning? ¿Qué pérdida en su vida lo hace sentir amargo? What loss in your life you can name Todavía yourself tiene as un bitter? mal sabor en su boca por esa pérdida. It still tastes really raw in our mouths. What loss do we still carry with us? Antes de que se quiera cambiar el nombre, Before you want to change your name, Ruth le recuerda, Ruth is a reminder to us this morning. Dios es lo suficientemente grande God is big enough and large enough
para aceptar su amargura. to welcome your bitterness. ¿Sí? Bueno, no están muy amargados ustedes. Maybe you're pero not as bitter as we are. su frustración, Your frustration then, su pérdida, your loss, todo lo que usted pensó que iba a ser de una manera y ahora no lo es. all the things that you lined up and said, this is how it's going to be, and then it isn't. Tráigaselo Bring al it. Dios que es Bring it to the God Fiel. who is faithful y and que who no welcomes that. depende de lo que usted ha hecho And a God who doesn't depend on what we do para ser Dios. to come close and make us over again. Por eso este es el Dios que redime, hermanos. That's why we say that this is the God who redeems. Ustedes los que han perdido todo, To all of you, to all of us who have lost it all, vengan a mí. Ustedes que están cansados y agobiados y amargos y frustrados. God says, come to me, all who are weary, who are tired, bitter, sad, Y have yo los haré lost, descansar. and I will give you rest, Y yo les haré experimentar and I will let you un experience nuevo resurgir a resurgence de mi presencia. of my presence and of hope La cosecha once viene. again. The harvest is coming, Y por eso vamos a seguir adentrándonos al libro de Ruth. that's why we're going to keep pressing into the book of Ruth, Porque Dios sigue siendo Gesed, because God continues to be Hesed to us, sigue siendo fiel, continues to be sigue faithful, siendo amor en acción, continues to be love in sigue action, cumpliendo su pacto. continues to fulfill the covenant. Nuestro Dios sigue redimiendo. Our God continues to redeem. Nuestro Dios sigue siendo generosamente Our God continues to generously lavish us amoroso. with love, deep, unconditional love. Amén.